En estos días se escuchan muchos mensajes de sanidad, de poder, de que Dios bendice, prospera, y creemos en un Dios poderoso, creemos en un Dios de milagros, creemos en un Dios que puede sanar, puede liberar, puede prosperar. Pero muchas veces en esta predicación positivista, y aclaro positivista, no bíblica, se enfatiza más en los milagros y todos aquellos que por ahí tuvimos alguna pérdida, nos preguntamos, ¿faltó fe? ¿Faltó confianza en Dios? ¿O qué pasó que estamos pasando por esta situación difícil? Tenemos hoy al pastor Hans que pasó por la situación de la pérdida de su esposa, pasó por este tiempo de duelo. Pastor Hans, bienvenido. ¿Por qué no nos explica un poco el cristiano? ¿También puede sufrir, también puede padecer estas situaciones de pérdida o es falta de fe? No, no es falta de fe. Lo que ha pasado en las iglesias es que se ha llegado a un desequilibrio, em, enfatizando el lado de la llamada victoria, del, del, del llamado poder de Dios y de milagros, señales, y se ha enseñado eso como si eso fuera la máxima manifestación de madurez del cristiano. El problema es que la Biblia dice en 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo o por Dios y es útil para enseñar, para redarguir y para instruir al hombre en la justicia. Y si hablamos de toda la escritura, tenemos que tomar toda la escritura y no solamente escoger los pasajes que humanamente más nos parecen convenir. No sé quién se inventó la doctrina de que el sufrimiento no puede ser una bendición. No sé. De la Biblia no necesaria salió. Por ejemplo, Jesucristo ganó su máxima victoria muriéndose en la cruz. Pues eso no se miraba como una gran victoria, pero fue. Porque allá nació realmente en mi entendimiento de la escritura la iglesia. Lo que ha pasado es de que se ha empezado a valorar cosas de una forma desequilibrada. Por ejemplo, la Biblia habla del máximo milagro de Jesús, podríamos decirlo en Juan 11. Jesús levanta a Lázaro de los muertos después de 4 días cuando ya estaba oliendo mal. Un milagro excepcional. Bueno, pero entonces nosotros decimos que levantar muertos, eso es espiritual, esa es la máxima forma de espiritualidad y poder. Y entonces al mismo tiempo, cuando levantamos un evento como esto para arriba, desvaloramos la muerte que a todos nos va a pasar. Sí. Pero la Biblia no hace no hace valorización, porque la Biblia dice en el Salmo, estimada y preciosa es ante los ojos de Dios la muerte de sus santos. O sea que la Biblia no hace ninguna diferencia. Si un creyente se muere, aleluya. Si un creyente es resucitado de los muertos, aleluya. La Biblia no hace diferencia. Pero nosotros, algunos movimientos cristianos hacen esta diferencia y realmente lo que producen es un equilibrio completamente sin necesidad. Y a algunas personas les va a tocar morir más temprano que otras. Y siempre decir que eso es falta de fe, es no reconocer el resto de la escritura. Entonces, pero eso sucede en muchos aspectos. O sea que yo pienso de que cuando uno predica desequilibradamente, realmente la realidad humana y la realidad bíblica,
porque en la Biblia se mueren personas y no es el fin del mundo. En la Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 11, tenemos los héroes de la fe. Hasta el versículo 32 habla de ganar reinos, de cerrar la boca de leones y de victoria, victoria. Y de repente cambia en medio de un versículo, no me recuerdo cuál es, en medio del versículo cambia, y otros por la fe fueron aserrados, maltratados, muertos, torturados, vivían como pobres. Y uno debería reconocer, bueno, a algunos les tocará sufrir, pero sufren por fe. Entonces, no sé quién se ha inventado eso. Yo pienso que es la necesidad humana de buscar una salida fácil. Y se nos olvida de que Dios nos está preparando para responsabilidades eternas. Y aquí esta vida es el entrenamiento para lo que viene después. Y el sufrimiento definitivamente es parte de este entrenamiento. Eso no quiere decir que Dios se inventa el sufrimiento. ¿No? Dios no se tiene que inventar nada. Vivimos en un mundo afectado por las consecuencias del pecado y parte de las consecuencias son enfermedad, muerte, sufrimiento, violencia, etcétera, etcétera. Y Dios no tiene ni va a intervenir en cada instante porque realmente la culpa la tiene el hombre. Amén. Y no la tiene Dios por todo lo que se está sufriendo. Amén. Entonces, aquí, mi consejo es volver a tomar en cuenta todo el consejo de la Biblia y no solo lo más bonito. Y otra vez, para la Biblia no es una contradicción de que uno es resucitado de los muertos y el otro se muere. Jesús no resucitó a todos los muertos cuando se dio cuenta que había un muerto. No. ¿Me explico? Exacto. Entonces ese es un aspecto. Ahora se me olvidó el otro. Bueno, le voy a hacer una pregunta, tal vez después se acuerda. En el capítulo 4 usted habla de la bondad de Dios, ¿verdad? Y muchas veces es inevitable que nos preguntemos por qué Dios no evitó este sufrimiento, ¿no? O cómo puede permitir que me suceda esto, ¿verdad? Esto es normal, creo que un proceso que pasamos todos cuando nos pasa algo difícil, cuando perdemos a un ser querido, nos preguntamos por qué Dios permitió esto. ¿Qué nos puede decir acerca de esto, de estas preguntas y de qué contesta Dios a través de su palabra en este aspecto? Pues esta pregunta la quiero contestar más a nivel de experiencia propia, porque el problema es el siguiente. Teológicamente hablamos del problema de la teodicea. Y la teodicea quiere decir que por qué un Dios todopoderoso, que es todopoderoso y que es bueno a la vez, por qué permite el sufrimiento humano. Y el problema de contestar esta pregunta es que no se puede. Es que no se puede encontrar una respuesta que satisfaga al ser humano que todavía vive en esta dimensión de vida. O sea que estamos hablando de diferentes dimensiones. Entonces, tratar de conseguir un argumento lógico, racional, qué sé yo. Si encuentras un argumento, incluso bíblico, vas a encontrar un argumento en contra. O varios. Entonces, realmente la única manera, y esa es mi opinión, la única manera de resolver este problema, y no quiero hacer de menos a las personas que seriamente se hacen estas preguntas, porque yo me las hice. Yo por 4 meses era incapaz de cantar canciones que incluían la frase Dios es bueno. Hay muchas canciones que hablan de la bondad de Dios. Y yo en las reuniones de la iglesia, cuando llegaban estas canciones, yo estaba cantando
hasta este punto, pero aquí se me quedaba trabado. No era capaz de decir Dios es bueno. Ahora, aquí entendía en mi cabeza, teóricamente hablando, Dios es bueno. mm, A nivel de emocional del corazón, decía, no, no es bueno de que se haya ido mi esposa a 54 años, porque es un poco joven para irse al cielo. ¿Me mm, explico? Y por eso yo conozco esta lucha, pero yo personalmente, no sé si va a ayudar esto a alguien que esté escuchando, pero ese es mi testimonio, por eso no puedo decir que esa es la ley de los persas y medas. mm, Yo experimenté de que estas cosas solo se resuelven en un contacto directo con Dios, porque no se puede resolver a nivel racional, mm, porque vas a encontrar argumentos y contraargumentos y es un círculo vicioso realmente. No hay salida a este nivel intelectual, podremos decir. Pero cuando yo um, entendí por una revelación, porque Dios realmente me lo hizo ver, de que la bondad de Dios no es un asunto que se tiene que comprender, mm, sino que es un asunto que se puede creer. A nivel de entendimiento, llegamos a nuestros límites, mm, pero a nivel de fe, no hay límites. Porque, por ejemplo, por qué la Biblia habla en Filipenses 4:7 de una paz que sobrepasa todo entendimiento? mm. Es porque no vamos a entenderlo todo, pero sí podemos tener paz. O Amén. sea que yo cuando entendí de que la bondad de Dios es un asunto de fe y no de comprensión a nivel intelectual, académico, bíblico, etcétera, Ujú. entró paz a mi corazón y dije, Señor, yo no te entiendo, pero eso sí yo te confío, Amén. te creo. Y a partir de este momento podía cantar de la bondad de Dios con profunda convicción desde el corazón porque había entendido, no es un asunto de encontrar la última razón porque no la vamos a encontrar. Ujú. Esa es la cosa. Tremendo. A mí me ayudó y espero que No, uno tremendo. que otro que me Al ayude. escucharlo realmente me llena de confianza, de paz y yo creo que nuestros oyentes o los que están viendo este video creo que van a poder recibir lo mismo, el mismo mensaje, ¿no? Que Dios es el único que puede traernos paz. Y esto nos lleva realmente a otro punto también fundamental, que es la culpa, ¿no? A veces tenemos culpa de no haber hecho todo lo posible o o que no hemos perdonado o hemos buscado a Dios, pero tal vez no hemos puesto la fe o la confianza. ¿Por qué no nos habla un poco acerca de esta culpa que queda a veces en la persona que ha tenido una pérdida de un ser querido? Pues cuando yo hablo de estas culpas, yo hago la diferencia entre culpa real y culpa imaginada. Ujú, Eh, a fin de cuentas se siente igual, o sea que no es, emocionalmente se siente igual de horrible. Si es imaginada, quiere decir que no hay realmente base, o si es real, a nivel sentimental uno sufre. Entonces, allá otra vez, uno tiene que ver, he hecho todo lo posible que se podía hacer. Y allá uno tiene que reconocer que sí o sí no. Ahora sí, puede haber culpa, pero en fin de cuentas la persona ya se fue y ahora yo tengo que resolver el asunto de culpa porque es muy importante para seguir viviendo, para seguir creyendo. Yo necesito ser libre de la culpa, sea imaginada, sea real. La culpa real, cómo se quita? Pues pidiendo perdón a Dios. Y si digamos, en el caso mío, yo no tenía nada que perdonar
a mi esposa ni tenía que pedirle perdón por nada, porque nuestra relación estaba bien, estábamos en paz, no había nada pendiente. Ujú, Mas, sin embargo, cuando se fue, me di cuenta de que hubiera podido actuar de diferentes formas, mm, porque cuando uno pierde a una esposa, como en el caso mío, la, hace tanta falta a la persona de que a veces uno desearía tener ella, aunque sea peleando. mm, ¿Me sí, explico? O sea, que sí, sí, porque, sí. eh, entonces, eso es una cosa otra vez que nos tira sobre Dios, porque Él es el único que nos puede librar de cualquier forma de culpa. Y hablando con Él, y en mi caso, Dios me abrió la vista al estado de mi esposa prácticamente en el cielo y me hizo ver de que ahora Teresa se llamaba mi esposa, eh, que ella podía entender por qué ciertas actitudes mías, ciertas mañas mías, que era prácticamente parte de mí, así crecí yo y así fui yo formado desde niño y mi comportamiento no era intencional, sino que era así crecí Ujú. y como yo siendo alemán y ella era guatemalteca, ya había diferencia de cultura Bastante grande. muy grandes. Pero cuando yo vi de que Dios me hizo ver, ahora Teresa entiende por qué en ciertas maneras tú actuabas así. Y cuando yo sentí de que realmente en Teresa ya no había ninguna acusación hacia mí Ujú. en este momento. Pero lo que digo fue realmente otra vez un encuentro con Dios que finalmente me libró de todo sentir de culpa. Nunca he sentido la culpa después. Amén, amén. Es que ayuda eso, pero así Sí, fue. muchísimo. Y bueno, para finalizar, para dar un broche de oro, digamos, a esto, el consuelo de Dios, ¿no? Confrontar con el dolor y llegar hasta el encuentro con el consuelo, con el encuentro con el Dios de toda consolación. Esto me encanta cuando decimos el Dios de toda consolación, ¿no? Sí. Pues eso realmente fueron los dos ejemplos que di, de que eh, un, un asunto de una pérdida así no se resuelve a nivel de razonamiento. Los pensamientos son muy buenos, pero no ayudan en este caso porque nuestro problema es emocional. Y muchos sabemos de que cuando nuestras emociones se vuelven fuertes y caóticas, ningún razonamiento nos para. Aunque sepamos cómo deberíamos, digamos, en el momento de enojarse con alguien, que por supuesto allá en Texas nadie se enoja con No, nadie, pero no. por si acaso, em, en el momento del enojo, uno pierde la razón a veces. Así es. Uno dice y hace cosas que uno sabe que, y después la gente se arrepiente y dice, ¿cómo pude yo decir o hacer tal cosa? Y el duelo, en primer lugar, es un asunto altamente emocional. Mm. Entonces, aquí, a nivel de razonamientos, mira, a mí alguien me dijo unas 6 semanas después de la muerte de mi esposa, alguien me dijo, Hans, yo siento que Dios me dice que tú vas a tener una buena vida todavía. No era nada malo en lo que dijo. Mm. Incluso era la verdad de Dios, pero emocionalmente era incapaz de recibir esta palabra. No era consuelo, era para mí, me hundió una semana. Me sentí deprimido porque yo no quería tener otra vida Mm. que la que había tenido con mi primera esposa. Entonces, argumentos no ayudan, pero el encuentro con Dios es lo único, el encuentro, cuando Dios nos hace ver que Él está metido en todo eso y Él tiene buenas intenciones,
Su bondad está con nosotros, también en el peor dolor. Pero uno lo tiene que experimentar. Amén. Nada más de saberlo no va a ayudar mayor cosa. Y eso estaba yo tratando de explicar en mi libro también, de que a mí lo que más me avanzó fueron encuentros con Dios muy reales, Dios hablándome, Dios abriendo mis ojos, Dios tocándome. Allá sí avanzaba en este proceso. A nivel intelectual hubiera costado un tren más. Seguro, seguro. Pastor, me gustaría hacer una oración, me gustaría que usted hiciera una oración por aquellos que están viendo este video, escuchando este audio y que están pasando por esta situación, que todavía no han podido sanar el corazón. Por supuesto, como usted dijo al principio, tal vez las cicatrices van a quedar por toda la vida, ¿verdad? O sea, uno nunca termina de... O sea, yo he perdido mi padre, mi madre, ellos eran jóvenes y bueno, o sea, ese dolor uno sigue echándolos de menos, ¿verdad? Pero hay una sanidad interior y hay un recuerdo, ¿no es cierto?, bonito de bendición, y eso es lo que Dios hace, esa sanidad, ¿no es cierto? A pesar de que como cuando hay una operación o hay un accidente, quedan las cicatrices, ¿verdad? Pero no queda la herida abierta. Entonces, el duelo, yo entiendo por lo menos de lo que he leído aquí, de lo que usted ha explicado, que el duelo nos ayuda a cerrar esa herida, ¿no? A veces la cicatriz va a quedar y siempre la vamos a recordar, pero ya no está la herida abierta, ¿no? Entonces, me gustaría que hiciera una oración por aquellos que todavía tienen esa herida abierta, ¿no? Y a veces por años, ¿no? Por años y años siguen teniendo esa herida abierta. Entonces, que usted pueda hacer esta oración para que haya paz, haya ese proceso de duelo y bueno, le invitamos a que lea este libro. Ya vamos a dejar abajo los enlaces de cómo usted puede adquirir, cómo puede usted conseguir este libro, que como le digo es breve, pero tiene un contenido precioso. Yo digo, es un libro gigante en una pequeña dosis. Porque a veces pensamos que el libro es importante por la cantidad de páginas. No, es por la cantidad de contenido importante. Yo creo que este libro a mí me ha tocado mucho, me ha sido de bendición. Realmente le agradezco, pastor, por tomar su tiempo. Yo también estoy preparando un libro y sé lo que cuesta el proceso de escribir y corregir. No es fácil, pero gracias, pastor, por traer esta reflexión. Me gustaría que hiciera una oración por aquellos que están escuchando o viendo este video para que su corazón pueda entender, porque solamente, como usted decía, lo espiritual nos puede hacer comprender. Por nuestra razón, todo lo que nos digan no nos va a consolar, sino cuando viene el consuelo espiritual. Allí vamos a dejar los links debajo de este video. Usted puede ver, hay ocho videos que explican todo el libro que el pastor nos ha facilitado. Y si usted quiere adquirir este libro, póngase en contacto. Vamos a hacer todo lo posible para que usted, de cualquier parte del mundo, usted pueda recibir este libro y de paso bendecir también el ministerio de nuestro hermano Hans, que él viaja por todo el mundo predicando el Evangelio y los libros son una forma también de que usted pueda ofrendar para el ministerio del hermano Hans. Hermano Hans, diríjanos en una oración, por favor. Solo si me permite decir una cosa antes de orar. Amén. El proceso de duelo es como fisioterapia. Uh-huh. O sea que cuando uno se ha lastimado una pierna, una rodilla, por ejemplo, o fue operado en la rodilla, la operación duele, pero después el paciente tiene que ir a rehabilitación y fisioterapia. Y en la fisioterapia lo que realmente sucede en los primeros pasos es aprender a soportar el dolor de la movilización nueva de la articulación. Y los primeros pasos duelen mucho, pero los buenos terapeutas saben de que aguantar el dolor hasta cierto punto es bueno. Uh-huh. Y
con el tiempo uno llega a soportar más y más el dolor. Y realmente el aprender a soportar el dolor es la clave para la movilización. Amén. Es la clave para la movilización también del alma. Y el error que cometen muchos que están de duelo es que tratan de evitar la confrontación con el dolor por distraerse, por meterse a ocupaciones, trabajan más que antes. Claro que otros se van a la depresión y cosas psiquiátricas, pero no. El duelo es enfrentar al dolor hasta que ya no aguanto y descansar. Amén. Aguantar el dolor y descansar. Y con el tiempo, allá sucede la sanidad y la estabilidad y la movilización del alma que realmente queda paralizada por unos días al principio. Amén. Bueno, Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad de poder exponer mi experiencia en haber perdido a mi primera esposa. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que a todos que estén pasando por este proceso, por estos momentos, en este momento, que tú les des la gracia de hacerles ver de que cuál es su parte en la superación del dolor y de la pérdida. Y te pido, Padre, que tú des esta gracia necesaria para que puedan enfrentar el dolor y con el tiempo realmente superar el dolor hasta que quede la famosa cicatriz que está allá, pero ya no duele mayor cosa. Padre, da la gracia, pero también te pido por estas personas que tú les des los encuentros contigo necesarios para resolver las preguntas que son preguntas que realmente nadie puede contestar y solo tú. Y allá te pido, Señor, que tú te encuentres con ellos a nivel de su espíritu para que en sus espíritus puedan recibir este consuelo que luego va a consolar sus mentes e incluso sus cuerpos. Les bendigo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Hans. Muchas gracias a ustedes, queridos audiencia. Y Dios le bendiga. Recuerde, comparte este video para aquellas personas que puede ser de bendición. Y muchas gracias y los esperamos en nuestro próximo capítulo aquí en Red de Capacitación Integral. Muchas gracias. Dios le bendiga.